Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estés viendo este vídeo. Mi nombre es Aldo Sánchez y hoy vamos a ver el tema número 14, el comercio internacional y la balanza de pagos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, ¿qué es el comercio internacional? La compraventa de bienes y servicios entre diferentes países, en el que un país vende algo y otros lo exporta y otro lo importa. Por ejemplo, España exporta a Estados Unidos, pues, aceitunas, por ejemplo, de oliva, e importa, pues, productos como Apple. Bueno, existen diferentes teorías sobre el comercio internacional, por qué se produce. La primera, por ejemplo, sería la de Adam Smith, en la que dice que un país se especializa en aquellos bienes que producen más baratos, es decir, los que tienen una ventaja absoluta sobre, sobre la producción de ese bien. Bueno, pues aquí tenemos, España tiene una ventaja absoluta en la producción de queso y Francia tiene ventaja absoluta en la producción de croissants. Entonces se supone que uno y otro pues se especializará en lo que tiene una ventaja absoluta. Otra de las razones es que existe también según David Ricardo, existe también un comercio cuando es beneficioso para ambos países, aunque no se tenga una ventaja absoluta, sino una ventaja relativa. Tú produces de una manera más barata que el otro país y no significa que seas el que más barato produzca del mundo, pero simplemente produces más barato que tu vecino, entonces tú le exportas y tu vecino te exporta lo que produce con unas mejores condiciones. Tiene ventaja comparativa siempre que el coste de renunciar a ese bien es más pequeño que el coste que tiene otros países de renunciar a él. Bueno, pues significa que produces comparativamente de una manera más eficiente que el otro país. Bueno, aquí tenéis una explicación práctica. Bueno, con respecto a la ventaja comparativa, también tenemos que decir que el comercio internacional, las razones que hacen que el comercio internacional pues, sea provechoso para ambos países es primero que provoca que los dos países tengan que tener una economía más eficiente, puesto que tienen que competir unos con los otros en sus productos. Aumenta la variedad y la cantidad de productos que se pueden comercializar en ambos países, ya que los que no produce un propio país los produce el otro. Hay más variedad para los consumidores. Provoca que, por ejemplo, al haber comercio internacional haya economías a escala, es decir, se producen bienes en un país, se llevan a otro y se venden en un tercero. Y aumenta la competencia, lo que hace que solamente puedan sobrevivir aquellas empresas que son más competitivas o más eficientes. Bueno, ¿qué es lo que hace que un país tenga una ventaja comparativa con respecto a otro a la hora de producir unos bienes? ¿Qué factores? Pues uno de ellos, por ejemplo, es las diferencias climáticas. Pues España tiene una ventaja comparativa, por ejemplo, en ofrecer un producto como sol y playa con respecto a Finlandia, a pesar de que Finlandia también tiene playas, podríamos decir, o costa. ¿Vale? Las diferencias climáticas, pues, ofrecen ventajas comparativas para determinados bienes. También las diferencias en los factores productivos, pues son diferentes en cada país. Pues, por ejemplo, Brasil tiene muchas más facilidades para exportar maderas o productos derivados de la pasta o el papel, y Arabia Saudí, pues tiene muchas más facilidades, evidentemente, para exportar petróleo. Muy importante también las diferencias entre el capital humano y la tecnología. La tecnología pues hace que unos países tengan más ventajas y el capital humano que otros. Por ejemplo, Japón en principio es una isla que no está muy dotada de factores productivos, pero ha conseguido desarrollarse gracias a su capital humano y a la tecnología. También es muy importante los gustos, las diferencias en gustos. Se puede poner de moda pues unos productos o no, o unas zonas o no.
y la posibilidad de ampliar o reducir costes, de ampliar mercados. Llegar a acuerdos con otros países de libre comercio que hagan que puedas exportar más, etcétera. Bueno, las diferencias entre clima, pues algunos países producen mejor unos productos que otros. Pues aquí vemos, por ejemplo, pues el café de Colombia. Los factores productivos, pues como hemos dicho, Arabia Saudí produce petróleo, Brasil tiene más facilidades para producir la madera. El capital humano, pues aquí tenemos el capital humano, por ejemplo, de Alemania en la producción o de Estados Unidos en la tecnología. Las diferencias de los gustos, pues esto que puede hacer que pues se pongan más de moda, por ejemplo, vinos o quesos franceses o determinados gustos, pues influyen en las ventajas comparativas y la posibilidad de ampliar mercados y reducir costes, conseguir hacer unas empresas globales, como por ejemplo Coca-Cola o Zara. Bueno, aquí tenéis un ejercicio práctico. Vamos a ver qué es el eh, proteccionismo. Bueno, el proteccionismo, que es a lo largo de la historia, pues ha habido momentos en los que ha habido, entre comillas, amigos del mercado, amigos del comercio internacional, pero también hay momentos en los que determinadas zonas económicas o países se cierran o se cierran a determinados productos. Se produce lo que se llama el proteccionismo. Entonces, el proteccionismo defiende que hay que poner obstáculos en la entrada de productos exteriores para proteger a las empresas nacionales. El libre cambio, los liberales o librecambismo, opinan todo lo contrario. Lo que hay que hacer es quitar barreras exteriores para que el país se especialice en aquello que para lo que está más dotado para intercambiar con otros países y que todo el mundo con este comercio salga beneficiado. ¿Qué ventajas tiene el libre cambio? Pues como hemos dicho antes, hacen que sea más eficiente la producción, existe más competencia y los precios bajan, más variedad para los consumidores y menos costes para las empresas. Esto produce más riqueza para el país y más bienestar para los ciudadanos. Bueno, ¿qué ventajas tiene el proteccionismo o los argumentos que utilizan los proteccionistas? Primero, no se depende del exterior. Por ejemplo, pues gran parte de la producción de chips estaba radicada en China. Como se avecina una guerra económica entre el bloque occidental, Estados Unidos y Europa y China, pues se está llevando las empresas occidentales que tenían su producción allí, se están llevando esta producción a otros países como la India o repatriándola a Occidente para no depender, por ejemplo, pues de la industria china, que en el caso de que haya un conflicto, cortaría esas exportaciones. Además, favorece la producción nacional y el empleo en tu propio país, protege la aparición y alimenta y nuevas industrias en tu país y además recauda más dinero eh, por aranceles. Si tú les pones aranceles a los productos que vengan de fuera, si quieren entrar, tienen que pagar más. ¿Qué medidas proteccionistas existen para proteger el mercado interior del extranjero? Lo primero, existen los aranceles. Los aranceles se le pone un precio a los productos que entran desde fuera, salen beneficiadas las empresas nacionales y el Estado que recauda más. Las empresas nacionales compiten con unos productos de fuera que son más caros y salen perjudicadas las empresas extranjeras y sobre todo los consumidores que les suben los precios. Existen también las cuotas o contingentes de importación. Limita el número de productos eh, que se pueden traer desde fuera, un contingente. Salen beneficiadas, por supuesto, las empresas nacionales y perjudicadas a las empresas extranjeras y los consumidores. Se pueden ofrecer también subvenciones a la producción nacional. Se les da dinero, es lo que se llama el dumping, se les da dinero a las empresas para que produzcan más baratos, con lo cual pueden competir en mejores condiciones con las empresas extranjeras.
Salen perjudicados, por supuesto, las empresas extranjeras y los contribuyentes, que son al final de donde sale el dinero para financiar a esas empresas nacionales para que compitan mucho mejor. Y luego existen un último tipo de barreras que son las no arancelarias, que dificultan la entrada, pues por ejemplo, trámites, regulaciones administrativas, trámites. Esto lo que hace es que beneficia a las empresas nacionales y perjudica a las empresas extranjeras y a los consumidores porque suben los precios. Bueno, pues les pides muchos trámites, por ejemplo, en aduanas, etcétera. Las barreras no arancelarias, en gran parte, están haciendo, por ejemplo, que los precios en el Reino Unido estén subiendo, lo cual hace que muchas empresas europeas no se planteen llevar sus productos al Reino Unido, con lo cual empieza a haber escasez en el Reino Unido. ¿Quién sale perjudicados en el Reino Unido? Las empresas extranjeras y sobre todo los consumidores que se ven desabastecidos o que las han subido los precios. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la guerra comercial, por ejemplo, que inició, bueno, no llegó a iniciarla, pero se planteó con Estados Unidos con respecto a Europa y particularmente con China. Vamos ahora qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que registra todos los intercambios económicos de un país con el resto del mundo. Se divide en tres cuentas la balanza de pagos. Se divide en una de cuenta corriente, otra de cuenta financiera y otra de cuenta de capital, de activos y de pasivos. La balanza de cuenta corriente contabiliza los intercambios de bienes y servicios con el resto del mundo y se divide en tres subbalanzas. Los bienes y servicios, eh, refleja las importaciones o exportaciones de bienes, importaciones o exportaciones de servicios. Dentro de los servicios, por ejemplo, estarían servicios de transporte, seguros, turismo. La balanza de rentas primarias, los que proceden, bueno, pues inversiones o préstamos de otros países y los que nuestro país pues realiza en otros sitios. Y de rentas secundarias, que son entregas de dinero con destino a otros países sin recibir nada a cambio. Pues, por ejemplo, hay países que son muy inversores en el extranjero, más que reciben ellos inversiones. Hay países, por ejemplo, que reciben muchas rentas de sus nacionales en el extranjero, que envían dinero pues, a su país. Hay países que exportan muchos bienes o países que exportan servicios. Por ejemplo, Dinamarca, pues en el transporte de mercancías por barco, pues es uno de los países punteros. Bueno, la contabilidad de la cuenta corriente, pues los ingresos, lo que supone una entrada de dinero en el país, menos los pagos, pues se obtiene el saldo. Si es positivo, se obtiene un superávit por cuenta corriente y si es negativo, un déficit por cuenta corriente. Significa que sale más dinero que el que entra. Bueno, la cuenta de capital refleja las transferencias que se realizan inversiones en otros países, es decir, las ayudas de la Unión Europea, por ejemplo, pues serían entradas y la compraventa de activos, por ejemplo, como patentes o marcas, pues también serían entradas, ¿vale? Se generarían activos que son los derechos de cobro, por ejemplo, para España. Estos son activos. Pasivos son los derechos de pago que tiene deudas que tiene España, ¿vale? Esto lo que hace es que haya bueno, pues un saldo, los ingresos menos los pagos, y puede haber un superávit por cuenta capital o un déficit por cuenta capital. España, por ejemplo, tradicionalmente ha tenido un superávit por cuenta capital, porque recibía, con respecto, por ejemplo, a Europa, porque recibía muchos más eh, transferencias de capital que lo que tenía que aportar. Bueno, y ahora vamos a la cuenta financiera. Cuenta financiera refleja si el país está prestando dinero al resto del mundo o si por el contrario el mundo le presta dinero a este país. Se diferencia en cinco
operaciones, inversiones directas que hacen las empresas en otros países para obtener beneficios, inversiones en cartera, inversiones en acciones o bonos para tener rentabilidad a corto plazo, otras inversiones, pues préstamos o depósitos en otros países, derivados financieros, las reservas, transacciones y pues otras reservas que indican el valor de las monedas extranjeras que tiene un país. ¿Vale? Esto es la cuenta financiera. Entonces se dividen en activos, entradas y pasivos, salidas y se obtiene pues un balance. ¿Vale? Bueno, activos financieros, las operaciones en las que los españoles invierten o prestan dinero y les deben dinero en el extranjero, y pasivos financieros, cuando son el Estado español o empresas españolas que tienen obligaciones de pago en otros países. ¿Vale? Activos menos los pasivos, pues hay un saldo. Puede haber déficit o puede haber superávit. Bueno, eh, también existe una variación en las reservas de divisas. Las divisas son las monedas. Determinados países tienden a acumular sus reservas en moneda extranjera, sobre todo en moneda fuerte, particularmente el dólar, principalmente el dólar y el euro. Pues cuando hay operaciones corrientes, cuando hay eh, ingresos, pues va subiendo nuestras reservas en divisas. Cuando van saliendo constantemente, pues lo que hay es se van restando nuestras reservas en divisas. Bueno, esta reserva nos indica si el país tiene más o menos reservas y un saldo positivo indica que España ha ganado en divisas y un saldo negativo significa que España pues, ha perdido en divisas. Bueno, vamos a ver el equilibrio en la balanza de pagos. Bueno, este sistema, bueno, pues el sistema lo que hace es que suma los diferentes saldos por cuenta corriente, por cuenta de capital, más posibles errores u omisiones, pues operaciones no declaradas, desfases o errores en el registro, y esto lo que provoca es un saldo de la balanza de pagos. ¿Este saldo a qué nos puede llevar? Una vez que sumamos todos los elementos que hemos visto anteriormente, a que haya un superávit, eh, bueno, un superávit por cuenta corriente y capital, significa que nuestro país tiene capacidad de financiación, o que haya un déficit, recibimos préstamos del resto del mundo, perdemos divisas, por lo tanto, nuestro país tiene pues, un déficit por cuenta corriente y de capital, tiene un saldo negativo. Estos saldo de la cuenta financiera se puede dividir en dos, en lo que tendría el Banco de España como el encargado de tener las reservas de todo el país, ¿vale? O lo que tendría la variación de reservas en manos de otros bancos o otras empresas que no son el Banco de España. Bueno, veamos ahora el punto número 6, el tipo de cambio y el mercado de divisas. ¿Qué es una divisa? Es dinero extranjero, eh, pues que se utiliza para el comercio. Existe un mercado de divisas en el sentido de que constantemente se intercambian unas monedas por otras, con lo cual tiene que haber un tipo de cambio, que es el precio en el que puedo adquirir una moneda. Pues todos hemos viajado al extranjero y sabes que cuando tú vas con tus euros tienes que cambiarlo por otra moneda y el tipo de cambio puede variar. ¿Vale? Bueno, si el tipo de cambio baja, pues hay una depreciación. Con un euro me dan menos dólares. Si el tipo de cambio sube, hay una apreciación. Con un euro me dan más dólares. Bueno, aquí tenéis un ejercicio. Vamos a ver de qué depende. Primero, la demanda de divisas. La demanda de divisas depende de las personas pues, que pidan, por diversos motivos, cambiar su moneda a tu moneda. ¿Vale? Hay una demanda de tus divisas.
Por ejemplo, ¿quién quiere euros? Los extranjeros que compran en Europa, turistas que vienen a Europa o inversores extranjeros en Europa. ¿Qué puede afectar a la demanda? Pues el tipo de cambio. Los compradores, turistas, inversores verán menos interesante venir a Europa si el tipo de cambio pues les es muy desfavorable. Y los precios, por ejemplo, pues el nivel de precios. Dependiendo del nivel de precios en su país en comparación con el nivel de precios pues del país en el que quieren cambiar esa moneda, pues hace que se requiera más, por ejemplo, euros, que no su moneda de origen. Es decir, si para venir a Europa los precios en Europa están muy, muy, muy caros, pues a lo mejor es menos atractivo que ir a otro destino en el que sea, por ejemplo, pues más barato comparativamente. ¿Vale? Bueno, influyen los tipos de cambio, por ejemplo, en ambos países y los niveles de renta. Si un país tiene un nivel de renta muy alto, pues comparativamente los precios de nuestro país les resultarán más baratos, vendrán y realizarán una demanda de euros para poder cambiar y para poder consumir en Europa. ¿De qué depende la oferta de divisas? Todas las personas que desean cambiar sus euros por otras monedas. Lo primero, que los europeos, por ejemplo, compren en otros países, turistas europeos que van a otros países, inversores europeos que van a otros países, en el ejemplo de Estados Unidos, pero principalmente también de qué depende, pues del tipo de cambio. El tipo de cambio, si nos es favorable o no es favorable, los precios que existen en otros países. Si los precios de otros países nos resultan muy atractivos, tenderemos a ir a invertir allí y cambiaremos nuestro dinero por el dinero local. Los tipos de interés en ambos países y la renta, pues por ejemplo de Europa, pues si nuestra renta sube mucho, pues será muy interesante ir a invertir a otros países en el que los precios nos parecerán bastante más baratos. Bueno, aquí tenéis ejercicios prácticos y vamos a ver los sistemas o tipos de cambio. Los sistemas o tipos de cambio pues son los que permiten que los precios entre las diversas monedas pues vayan cambiando en función de la oferta y en función de la demanda. Existen pues dos tipos, los tipos de cambio fijos y los flexibles. Los tipos de cambio flexibles, permiten corregir los déficits o superávits en la balanza de pago. Aumentan las importaciones, hay un déficit, se demandan dólares para comprar en USA, hay abundancia de euros, lo que hace que es más caro conseguir los euros, disminuyen las importaciones de USA, se corrige el déficit por cuenta corriente. Todos estos mecanismos se suelen dar de manera natural. ¿Cuáles son los problemas de los tipos de cambio flexibles que van variando? Pues primero, que puede haber inestabilidad, especulación financiera, es decir, yo compro unos dólares porque pienso que se van a apreciar, estoy especulando, en realidad no estoy llevando a cabo ninguna actividad productiva, simplemente estoy reteniendo unas reservas con la intención de que se aprecien para después poderlas vender y, y ganar dinero, ¿vale? Y esto puede llevar a que haya menos producción y empleo. Bueno, la alternancia, un sistema de flotación sucia. Para evitar demasiado brusco, los bancos centrales pueden intervenir demandando, ofreciendo euros. Esto es lo que llevan a cabo, por ejemplo, la mayoría. Un sistema de flotación sucia es si el euro está muy apreciado, los extranjeros compran menos aquí, podemos perder producción y empleo, el BCE puede vender euros para bajar los tipos de cambio y a la vez interviene cuando el euro está muy depreciado. Por ejemplo, pues actualmente lo que hace el Banco Central de Rusia para evitar que se desplome su moneda está interviniendo en el mercado y en los tipos de cambio, porque si no nadie querría tener una moneda tan inestable como actualmente Rusia, con un futuro del país muy incierto. Entonces el Banco Central ruso pues está interviniendo en el mercado de divisas para evitar que se desplome. La alternativa sería un sistema de tipos de cambio fijo, es decir, en el que el Banco Central fija un cambio único de su moneda respecto a otro
y se compromete a mantenerlo independientemente del juego de la oferta y la demanda. Pues, por ejemplo, los marcos alemanes de la República Democrática de Alemania, que eran la zona comunista, tener un cambio fijo. Pero en realidad esto a la larga, pues es perjudicial porque es un cambio ficticio, no es real. Con lo cual, lo que tienden estos tipos de cambio fijo, lo que tienden es a que surjan, pues, eh, intermediarios financieros que de una u otra manera lo que hacen es reconocer, aunque sea de manera ilegal, el tipo de cambio real. Es decir, en la RDA, pues un marco del oeste valía lo mismo que un marco del este, pero eso no era así. La realidad no era así, porque una economía y otra no era equivalente. Entonces, al final, pues existía pues el mercado negro en el que sí que había pues una relación entre unos marcos y otros y te los cambiaban si pasabas la frontera por un tipo de cambio que desde luego no era el fijo o el oficial. Bueno, ¿qué ventajas tiene en los tipos de cambio fijo? Pues que hay más estabilidad, el tipo de cambio es más sencillo y es estable, pero en realidad esto de mantener ese tipo de cambio estable lo que hace es eh, que existen pues otros tipos de cambios no oficiales. Entonces, finalmente lo que se ha optado es por un tipo de cambio semifijos o bueno, pues mixtos, más flexibles, en los que se intervienen, los bancos centrales intervienen, pero se dejan a las monedas pues que la oferta y la demanda haga que los tipos de cambio vayan variando. Bueno, tenéis aquí unos ejercicios. Y por último, nada, simplemente decir que con respecto a los tipos de cambio, durante muchos años, bueno, durante los siglos XIX y XX, pues la cotización estaba referida al factor, bueno, pues al patrón oro. Todo esto se abandona con los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se fija las monedas su paridad, bueno, su paridad o el tipo de cambio con el dólar. Y finalmente, a partir de los 70, cuando la economía de Estados Unidos pues empeoró y las reservas de oro pues cada vez van peor, pues se optó por tipos de cambio flexibles. Bueno, espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el tema número 15. Un saludo y hasta pronto.